Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Ya se está compartiendo también nuestro webinar la noche de hoy. Pasen todas las personas, ya se están sumando todas las personas a nuestra sesión del día de hoy. Y muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Psicología. Va a ser una sesión muy interesante, la del día de hoy, y se está grabando, transmitiendo. Así que vamos también a comenzar la grabación y le cedo la palabra a las compañeras desde la Sociedad Paraguaya de Psicología para que den inicio formalmente a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, con nosotros. Muchas gracias a todos los presentes. Y principalmente, antes que empecemos, quiero dar las felicitaciones a todos los psicólogos y psicólogas del Paraguay. Hoy, por ser nuestro día, estamos festejando de la mejor manera. Qué mejor que capacitándonos, qué mejor que poder nosotros brindar algo de lo que nosotros sabemos y escuchar una excelente ponencia que va a estar viniendo en este momento. Hoy estamos festejando nuestro día gracias a que profesionales se juntaron y empezaron a generar para poder hacer esta sociedad. Gracias al encuentro de un grupo de profesionales en 1966, empezamos a crear la Sociedad Paraguaya de Psicología. Hoy, con 53 años de trayectoria, nosotros, una de las cosas que tenemos es justamente la posibilidad de festejar nuestro día a través de esto. Bienvenidos a todos, bienvenido doctor. Le voy a pasar la palabra a nuestra coordinadora de científicos para que pueda hacer la presentación. Muy buenas noches, gracias por la presencia de todo y cada uno y un especial saludo a los colegas de Paraguay y un agradecimiento de parte de nuestra institución al doctor José Luis Vázquez, que nos está cediendo su tiempo, su experiencia, su experticia al compartir este espacio con nosotros, ¿verdad? En nuestro día, en un día tan especial como el nuestro. El webinar que vamos a iniciar hoy es Consejería para favorecer el cambio en las adicciones. El objetivo que se ha planteado es presentar información actual sobre la aplicación de la metodología de consejería para favorecer mayores niveles de salud y bienestar en las personas con problemas con consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Me permito leer resumidamente el currículum de nuestro experto para que tengamos una idea, ¿verdad?, de la persona o el ponente que estamos teniendo en este día tan especial. El doctor Vázquez, médico mexicano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad médica en el tratamiento de las adicciones, con una maestría en prevención integral del consumo de drogas por parte de la Universidad Veracruzana. Se desempeñó como parte del equipo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Gobierno del Distrito Federal. Fue jefe del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Fungió como subdirector de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, desde el 2012. Colabora como especialista en la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, la CICAC, y ha participado también en diferentes publicaciones especializadas. Es parte también del equipo académico de la especialidad médica en tratamiento de las adicciones que se imparte en centros de integración juvenil y tutor de cursos especializados en modalidad virtual.
Y bueno, con este breve currículum, me gustaría ya cederle la palabra a nuestro experto. Y nuevamente, muchas gracias, doctor Vázquez. Muchas gracias a ustedes por invitarme el día de hoy y nuevamente felicitar a todas las personas que en Paraguay se dedican en la psicología y bueno, en varios países de América Latina. También esta semana, este mes, de alguna forma se está festejando la relación, los días de la psicología, los días del personal que tiene esta profesión, también las personas estudiantes. Y bueno, muchísimas felicidades, muy agradecido de manera personal y de manera institucional también con la Sociedad de Psicología del Paraguay para organizar este evento la noche de hoy. Y vamos a hablar ya de entrada con el material que les he preparado para el día de hoy, para que no tengamos más no tomemos más tiempo y ya nos dediquemos directamente a revisar esta información que les preparé para el día de hoy. El formato de esta sesión virtual en la que nos encontramos el día de hoy es un formato webinar. Me doy cuenta que varias de las personas que nos acompañan el día de hoy probablemente no están acostumbrados a estar en el formato webinar, sino más bien en los formatos de reunión. Así que les comento un poco de las reglas de cómo se maneja esto en el Zoom, que tiene que ver con el tema de, bueno, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, tienen una caja de preguntas en la parte de abajo de sus pantallas, junto con los controles. También si alguna persona quiere levantar la mano porque quiere hacer solicitud del uso de la palabra, con gusto levantan la mano y yo puedo ver que tienen la mano levantada para en algún momento que sea oportuno se verá si es posible que puedan hacer alguna consulta, alguna intervención. Por supuesto, siempre que esto sea de manera, pues dentro del contexto del tema del día de hoy, de manera respetuosa y en forma breve, porque como ya se dieron cuenta, pues somos hasta el momento varias personas, más de 100 personas conectadas. Así que si no tenemos uso racional del tiempo, también nos podemos tomar mucho tiempo aquí si tuviéramos que cederle la palabra a todas las personas. Pero va a ser un gusto estar con ustedes a nombre de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, del secretario ejecutivo, el embajador Adam Nam, de la jefa de la unidad de reducción de la demanda, que es donde yo colaboro, Jimena Kalapsky. Pues agradecemos muchísimo a la Sociedad Paraguaya de Psicología por esta oportunidad de estar el día de hoy con ustedes en esta sesión. Y pues nuevamente ahí estamos ya con todo comenzado, todo listo y ya la transmisión también en el YouTube y la grabación para que todas las personas que se vayan sumando vean que se trata de esta sesión tipo webinar. Si alguien que ustedes conocen falta ingresar, bueno, la persona que quiera ingresar debe registrarse en el enlace que se les proporcionó y ahí inmediatamente en su correo electrónico, en la dirección de correo electrónico que ustedes hayan hecho en su registro, ahí van a recibir un mensaje, un correo electrónico con los datos de cómo conectarse, porque se trata de enlaces individuales. No es como en una sesión de meeting o de Zoom, donde solamente hay un link y le dan clic y entran. Acá hay que hacer un registro previo en ese sentido. Ese es el paso y bueno, eso permite también que no todas las personas tienen la oportunidad de abrir micrófonos y cámaras para darle un orden más sencillo a la sesión, para tener una sesión más ordenada. Y bueno, es un formato que preferimos cuando tenemos este tipo de sesiones más numerosas. Así que vamos directamente a los contenidos para que ya pasemos a revisar el tema que nos convoca el día de hoy. Brevemente les comparto un poco acerca de qué se trata la institución en la que yo colaboro, que es la CICAD directamente, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Forma parte de la Organización de los Estados Americanos.
Esto está ubicado físicamente en las oficinas acá en Washington, D.C., desde donde nos sintonizamos el día de hoy y les nuevamente felicitamos a todas las personas allá en Paraguay y en los países de las Américas que se nos suman, sobre todo quienes están en el Día de la Psicología. Todas las unidades que ustedes ven reflejadas ahí en la pantalla, pues tienen el interés de felicitar a las y los profesionales de psicología en su día, en su semana, en su mes. Y bueno, las unidades que ustedes ven en pantalla conforman dos secciones dentro de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD. Particularmente ya les decían que yo estoy en la unidad de reducción de la demanda, que tiene pues otras dos unidades junto con o que conforman también la sección de fortalecimiento de la capacidad de control de drogas y asistencia técnica. Y por otro lado está la sección de políticas de drogas basadas en la evidencia, donde se encuentra el observatorio y el mecanismo de evaluación multilateral. Seguramente muchas de las personas que se conectan a la sesión de hoy, pues han estado en contacto con alguna de las unidades de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, conocen o nos conocen a algunas de las personas que colaboramos en estas unidades. Y bueno, seguramente hay mucho trabajo que ya se viene realizando con algunos de los proyectos de estas unidades en particular, solamente para que sepan desde dónde, desde qué institución estamos colaborando el día de hoy y que tenemos este vínculo pues con la Sociedad Paraguaya de Psicología, y agradezco particularmente a las psicólogas que son parte de esta sociedad, que hicieron la solicitud para que posteriormente, junto con Karina Pérez y el equipo, y por supuesto Miquel Monjes y también Melba Gómez, para que fuera posible toda la organización, toda la coordinación. Y agradezco muchísimo también al equipo de comunicación que se ha conectado para poder tener la sesión el día de hoy. Desde la CICAD nosotros identificamos la problemática del consumo de drogas, de la dependencia, como lo estamos viendo ahí directamente, como un fenómeno complejo, por supuesto, que tiene factores de distintos tipos, que no solamente se consideran factores asociados a algún elemento en particular, porque, bueno, a veces la gente piensa que solamente hablamos de ciertos elementos o factores, pero aquí en realidad estamos viendo cómo, pues, en esta diapositiva se conjuntan varios elementos o factores que nos llevan a conocer con más detalle las posibles causas, los posibles elementos que detonan el fenómeno del consumo de sustancias y los problemas, la problemática asociada al consumo de sustancias como tal, ¿no? Este fenómeno, pues básicamente ahí lo estamos observando, que tiene áreas que en otros muchos temas también se toman en cuenta de la misma forma, como componentes o factores o elementos del modelo biopsicosocial y espiritual, desde una perspectiva más integral u holística. Nosotros identificamos esta problemática del consumo de drogas, y ya cuando se trata de como tal, la problemática asociada a los trastornos por consumo de drogas, pues que hay distintos componentes que van a llevar al resultado de observar estos problemas en el consumo de drogas. Y no solamente se deben a una causa solamente biológica o solamente psicológica o solamente social o de múltiples de estos elementos, sino que es la confluencia de varios de estos factores lo que definitivamente va a hacer que observemos el fenómeno que nosotros vemos cotidianamente en quienes expresan una problemática asociada al consumo de drogas como tal, ¿no? Un momentito aquí nada más. Aquí estamos. Bien. Muy bien. Entonces, también aquí les comparto que el trastorno o la problemática asociada a los trastornos por consumo de drogas, que en realidad
La gente de manera coloquial se refiere a esto como dependencia o adicción, coloquialmente adicción. En realidad, bueno, pues son los trastornos y no se generan de la noche a la mañana, sino que estos trastornos tienen una serie de procesos que se van gestando en las personas, en los individuos, en una serie de etapas que se han ido estudiando en distintas formas, de distintas maneras. Y bueno, aquí de lo que se trata es que vamos viendo como diferentes componentes, diferentes momentos en los cuales se presenta esta situación, esta problemática, y hay características en las etapas que de alguna manera hemos delimitado para fines de tipo de investigación o fines de tipo incluso estadísticos. Pues hay estas etapas que vemos o conocemos como la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Y ahí ustedes ven cómo, bueno, tiene todo esta situación más reflejada en la parte de abajo. Ven ahí algunas de las notas que vemos por ahí. Y esta sea una situación rígida, no es que de un momento específico a otro, la persona pase de la etapa de los efectos agudos a la de la transición hacia la dependencia, sino que hay una serie de elementos individuales o elementos personales que de alguna forma van a hacer que la persona tenga esta situación por la cual va transicionando desde que inicia el consumo y termina presentando un trastorno como tal en la dependencia o la adicción. Porque muchas veces queremos encontrar como que un elemento único o un momento específico en el cual una persona pasa de una etapa a la otra, y esto no es así. No es que en la realidad vayamos a ver que el día específico tal, el 22 de mayo, la persona por algo en particular pasó de un momento a otro, sino que en realidad cómo encontramos o cómo podemos definir a alguien en alguna de estas etapas por las características de lo que presenta en relación al consumo, a la problemática, sobre todo las características clínicas como tal, en ese sentido. Entonces, por ahí es a donde tenemos que colocar claramente esta información para nosotros, para tenerla presente, para saber quiénes son las personas que van a presentar esta problemática, que viven una serie de procesos, viven una serie de características que van desde el inicio del consumo, desde que los primeros contactos la persona experimenta los efectos agudos producidos por las drogas, y esos primeros contactos o esos efectos agudos de alguna manera van a poco ir cambiando, sobre todo por los elementos neurobiológicos a los que se va adaptando el cuerpo de la persona, y también por los otros elementos en los determinantes, como ya les decía al principio, biopsicosociales. Va pasando de esos primeros contactos donde las sustancias producen claramente y a veces de manera muy intensa estos efectos farmacológicos agudos que producen las sustancias, y que a final de cuentas la persona termina consumiendo ya por razones más que por experimentar los efectos agudos de las sustancias. Más bien lo que hace es que consume porque lo que busca es evitar el malestar de no consumir, evitar el dolor, los problemas, la fatiga, el malestar incluso físico o mental, o aliviar las ganas intensas de consumir, y eso hace que la persona se dirija hacia esa etapa final que es la dependencia o la adicción. ¿Ok? Entonces, conforme la persona va pasando desde estas primeras momentos de consumo inicial y termina en el desarrollo de un trastorno de la dependencia, la persona también va perdiendo el control sobre el consumo o sobre la cantidad. Por eso, clínicamente tenemos una serie de características o de componentes, de criterios que nos van a decir que la persona va desarrollando cosas en su proceso clínico que le van a hacer que en este caso, pues, empiece a mostrar una característica de dependencia o de algún trastorno en particular. ¿Ok?
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un elemento específico que tiene que ver con la consejería o las intervenciones breves, y esto es parte de alguna forma del componente de tratamiento, porque como ustedes pueden ver, la Organización Mundial de la Salud define el concepto de tratamiento como el proceso que comienza cuando las personas que consumen sustancias psicoactivas entran en contacto con un proveedor de servicios y bueno, ese proveedor o esa área que les provee los servicios clínicos y psicosociales puede tener una serie de distintos contactos en momentos a lo largo del tiempo y van a tener una serie de intervenciones o de contactos en intervenciones concretas que, bueno, tienen el objetivo de que la persona alcance un mayor nivel de bienestar y de salud, ojalá que lo más alto posible, con ayuda de todo lo que se le puede brindar a la persona que consume sustancias y que tiene o que ya empezó a desarrollar alguna problemática. Y a veces no es necesario que la persona ya tenga una problemática muy intensa, muy desarrollada, sino que desde las primeras etapas, de manera muy temprana, por eso se dice que la intervención es oportunista, porque lo que queremos es hacer llegar lo más y temprana, porque queremos llegar lo más temprano posible, queremos evitar que la persona ya llegue a solicitar ayuda cuando tiene varios años de consumir y de desarrollar la problemática y de haber vivido la problemática. Lo que queremos es intervenir lo más temprano y lo más efectivamente posible para que la persona pueda tener mejor pronóstico, mejores posibilidades de evitar la problemática asociada con todo esto, ¿no? Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es uno de los múltiples componentes que se pueden considerar como parte de las estrategias directamente de tratamiento. Para esto es muy importante que nosotros identifiquemos los momentos en los que la persona va a pasar por el proceso del consumo, las etapas del cambio como tal. Lo que nosotros conocemos como toda la rueda de cambio, las etapas del proceso de cambio, que como ustedes saben fue descrito por Prochaska y Clemente, propuesto en un modelo teórico de las etapas del cambio, que comienzan a plantear desde que la persona se inicia en el consumo y al iniciarse, pues esa persona se encuentra en un estadio psicológico, en una etapa de cambio que se le denomina de precontemplación, donde la persona no tiene ninguna intención como tal de modificar su conducta, ¿no? La persona consume la sustancia, está en contacto con ese consumo y no hay una intención de modificar directamente la conducta de consumo. Cuando ya la persona empieza a tener ciertas características como que se hace consciente de que hay un problema, pero no todavía desarrolla un compromiso para cambiar, aunque ya empieza a identificar que hay algo por lo que quizás debería cambiar en el futuro, empezamos a hablar de que la persona se encuentra en una o pasa a una etapa de contemplación. Al igual que las primeras etapas que les mostré del modelo del artículo anterior con la doctora Volkov, en este modelo teórico tampoco es que podamos decir claramente que desde este momento de aquí en adelante la persona ya está en contemplación o está en precontemplación. Siempre hay que hacer una evaluación individualizada de cuál es la situación en la cual la persona se encuentra, qué nos va a permitir identificar en qué momento se encuentra la persona, nuestra interacción con esa persona, la forma en la que le preguntemos las cosas, la forma en la que nos dirijamos hacia esa persona. Eso va a ser necesariamente un elemento fundamental que nosotros tenemos que desarrollar como parte de nuestra intervención, que puede ser de consejería o en este caso de intervención breve. Si la enfocamos, este es el marco teórico con el cual nos sirve de referencia para enfocar este concepto de cómo vamos a intervenir hacia la persona, cómo nos vamos a dirigir hacia la persona, porque no es lo mismo que se encuentre en una etapa o la otra, y dependiendo de en qué etapa se encuentre la persona, podemos o se recomienda establecer alguna de las estrategias que pueden ser un poco más efectivas en favorecer que la persona cambie.
por supuesto, el cambio se entiende como que el cambio o se modifique la conducta asociada al consumo de la sustancia. Y esa modificación puede ser múltiple, puede ser que se suspenda completamente el consumo o que haya una disminución del consumo como tal. De esa meta de consumo, establecer la meta de consumo, va a depender de lo que cada uno de nosotros, como profesionales de la salud, establezcamos con la negociación con la persona que vamos a estar haciendo esta intervención. Y a veces la persona se plantea una meta inicial y después cambia sus metas de consumo hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de que esa persona pasa de la precontemplación a la contemplación. Insisto, no es que tengamos una fecha estricta o un elemento, un componente estricto y específico que nos va a decir cuándo pasa, pero sabemos que la característica o lo que hace que nosotros identifiquemos a alguien ya en contemplación es que empieza a ser consciente de que hay alguna problemática o alguna situación por la cual quizás en el futuro esa persona debería cambiar. Cuando ya la persona empieza a prepararse para cambiar, porque ya tiene una intención de tomar alguna acción, de llevar a cabo alguna acción, ahí entonces la persona está en la etapa que conocemos como preparación. Y si ya la persona toma alguna acción, modifica activamente su conducta, pues entonces está en la etapa de acción. Y lo que quisiéramos, nosotros si estamos desarrollando una intervención terapéutica, es que esas acciones que ya están tomando, esas modificaciones que estamos observando, se mantengan durante algún momento, durante algún tiempo en la vida de la persona. Y ese mantenimiento, ojalá que sea lo más a largo plazo posible, porque también sabemos que si ese mantenimiento no es largo, pues también puede venir, por ejemplo, si ese cambio no es sostenido, puede venir la recaída, donde la persona reanuda el antiguo patrón de comportamiento y entonces ahí nos enfrentamos a una situación donde tenemos que reevaluar qué son estas acciones, qué tan efectivas son estas acciones, qué tan efectivo es esto que nosotros creíamos que la persona con lo que la persona se iba a mantener sin consumir. Ahí es a donde tenemos que verificar si estamos aplicando adecuadamente las acciones que planteamos como eficaces o útiles o adecuadas para que la persona se mantuviera en esa etapa clave que es el mantenimiento de cambio sostenido, donde como ustedes ven ahí, ojalá el nuevo comportamiento reemplaza al antiguo, que el antiguo se refiere, por supuesto, al comportamiento de consumo de la sustancia. Nuestro papel como profesionales de la salud en particular es que si la persona recae habitualmente de manera, y no hacemos alguna intervención, no le damos algún tipo de contención o no realizamos alguna acción como profesionales de la salud, pues esa persona, o también como no profesionales, pero digo como equipo de salud, mejor dicho, esa persona de la recaída puede llegar de nuevo a la contemplación, donde pues se siente mal, hay una serie de culpas, emociones negativas, nocivas, problemáticas. Y bueno, para evitar precisamente este retroceso a las primeras etapas o iniciales del proceso de cambio, ¿no? Ojalá que nosotros, con ayuda nuestra, le digamos a la persona, ¿se presentó la recaída? Claro que sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es reevaluar qué tan efectiva fue esa acción o qué salió mal, qué se planteó mal de las acciones que nosotros dijimos que se iban a implementar, porque a lo mejor diseñamos las acciones para implementarlas, pero de alguna forma no se siguieron al pie de la letra, no se siguió la receta que nosotros quisimos que la persona continuara o que hiciera o que implementara. Y entonces ahí es a donde tenemos que reevaluar y si ustedes ven, con nuestra intervención como equipo de salud, ojalá que logremos que desde la recaída la persona regrese a su lista de acciones a tomar en lugar de evitar, en lugar de regresar a las primeras etapas. Con nuestra intervención la persona regresa a su lista de acciones y entonces la llevamos de vuelta a tratar de mantener esa conducta o a sostenerla en un tiempo más largo con acciones que sean más efectivas, más específicas, para ayudarle a la persona a mantener
ese concepto del cambio como tal. También veo aquí algunos comentarios. Muchas gracias por sus comentarios y felicitaciones, particularmente de Renzo, de Ninet, que por ahí ya los empiezo a leer. Bueno, este es un poco el objetivo de lo que nosotros queremos hacer para cómo ayudarle a la persona. Esto es lo que nosotros queremos producir, el cambio. Cuando nosotros nos referimos a producir cambio en la conducta de consumo, nos referimos a esto, a ayudarle a la persona a encontrar una acción lo suficientemente efectiva para que le permita mantener su conducta de no consumo o de disminución en el consumo, o sea, a lograr su meta de consumo, que puede ser una disminución o la suspensión total, ojalá. Y entonces ese es nuestro objetivo, que le ayudemos a la persona con seleccionando la conducta o la acción más adecuada, más específica para que ayudemos a que la persona esté lo mejor posible como tal. Obviamente no se trata de una sola acción. Generalmente, ya en la práctica, ustedes saben que se trata de conjuntos de acciones, colecciones de acciones, de estrategias, de elementos que nosotros podemos ayudar a que la persona desarrolle todo este proceso y que, bueno, abarcan o implican múltiples áreas de la salud y del bienestar de las personas como tal. En el caso de, bueno, y una nota muy importante, esos cambios, esas etapas de la rueda del cambio o del proceso del cambio, Prochaska y Di Clemente las fueron anotando y las propusieron inicialmente siguiendo el modelo de conducta que observaban en personas que fuman. Entonces, personas que consumen tabaco, ellos fueron anotando características comunes de acuerdo a las diferentes etapas que ustedes saben que conocemos hoy en día, y de ahí por eso los agruparon. Hoy en día este conocimiento está tan desarrollado que incluso tenemos cuestionarios que nos permiten identificar a una persona en alguna de estas etapas del cambio, en alguno de estos procesos o etapas del cambio. Y bueno, pues por ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que está aquí en la pantalla es la forma en la que nosotros, con preguntas muy concretas, a la persona que consume tabaco, le podríamos saber, la podríamos identificar o la podríamos seleccionar la etapa adecuada en la que se encuentra. ¿Y esto por qué es relevante? Porque dependiendo de la etapa en la que se encuentra esa persona, pues entonces nosotros vamos a aplicar una serie de estrategias que probablemente van a ser más efectivas por el tipo de intervención que nosotros vamos a dirigir como tal. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, este árbol de decisiones en cuanto a las preguntas, estos nodos de decisión de si la persona responde sí o no cuando yo le pregunto si fuma, y dependiendo de qué tan preparada está la persona para suspender el consumo en caso de que fume, qué tan pronto se ve haciéndolo la suspensión del consumo, el dejar de hacerlo, en los menos de 6 meses o más de 6 meses. Ahí es a donde, pues, de alguna forma la persona ya puede hacer una diferencia entre si está en esta acción o mantenimiento, o si piensa dejar de fumar en el mes próximo. Como tal, la persona, sabemos, si no piensa hacerlo tan pronto, probablemente la persona está en la etapa de contemplación. Si la persona ya sabe que piensa que va a dejar de fumar pronto, pues seguramente la persona ya pasó por la etapa de preparación como tal, ¿no? Y recuerden que esta motivación para el cambio, estas etapas del proceso del cambio son variables, van cambiando a lo largo de los procesos que viven las personas en cuanto a su consumo, van modificándose a lo largo del tiempo en el que la persona está en contacto con quienes dan los servicios psicosociales y de salud como tal. ¿Ok? Eugenio Soto dice que muy claro, muchas gracias, Eugenio. Y Alejandro dice, en Paraguay tenemos una problemática grande del consumo de drogas en adolescentes. Sí, por supuesto, estas problemáticas son, claro, algunas que se pueden observar en muchas poblaciones en diferentes países. Qué bueno que haya personas interesadas como ustedes en identificar este tipo de problemáticas y sobre todo identificar estrategias que puedan ser de utilidad para ayudar a las personas como tal. Ahora, hay un cuestionario que se llama Sócrates,
y que nos permite, lo pueden encontrar fácilmente en Internet y que nos permite a través de preguntas sencillas identificar en qué etapa se encuentra la persona del cambio, en qué etapa del cambio se encuentra la persona, y bueno, de ahí ya podríamos nosotros señalar cuál puede ser la mejor forma en la que le podemos ayudar en ese sentido para modificar su conducta de consumo. Un favor nada más, Karina Pérez, te pasé un link con el cual tú te conectaste como panelista y bueno, veo que ese link ha sido distribuido a varias personas. Karina, ese link es solamente para ti porque si no, las personas que se conecten con ese link van a seguir apareciendo como panelistas y no tengo tanto control sobre sus cámaras y micrófonos. Les recuerdo, cualquier persona que quiera conectarse, por favor, necesita registrarse con su correo electrónico y en su correo electrónico va a recibir un link, un enlace en el cual le dan clic y ahí pueden entrar a la sesión. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la exposición. Ya les decía yo que es muy importante ver esto de las etapas. Ahí pueden ver ahora en esta tabla que les muestro, que también originalmente la diseñamos para personas que fuman, pero que aplica a consumo de cualquier otra sustancia, dependiendo si la persona se encuentra en cualquiera de estas etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento o recaída. Podemos hacer lo que ustedes ven ahí. Si la persona todavía ni siquiera se plantea la posibilidad de que en el futuro puede dejar de consumir y está en precontemplación, pues nuestro papel no es no hacer nada. No es decir, ay, no tiene fuerza de voluntad o no ha desarrollado conciencia de enfermedad. No, nosotros tenemos herramientas que podemos aplicar en todo momento, desde el primer contacto, incluso desde que antes de que la persona empiece a consumir, podemos hacer algo. Y en ese caso es, por ejemplo, la educación para la salud, donde nosotros podemos desarrollar charlas informativas, pláticas educativas para que la persona se concientice de la problemática asociada al consumo, los distintos elementos que se pueden producir si la persona, en la vida de las personas si consumen drogas. Y también tenemos hoy en día apoyo de muchos tipos de material didáctico, folletos, trípticos, carteles. Hoy en día, en la época de las redes sociales, pues tenemos, por supuesto, todos los elementos asociados a, pues, las distintas cosas de, por ejemplo, el Instagram, el X, antes Twitter, todos los carteles, los videos, los diferentes enfoques que nosotros podemos ir desarrollando para todo este tema. Y bueno, estas herramientas o estos materiales pueden ser de utilidad para que nosotros concienticemos a las personas para que pasen de esta precontemplación y pasen hacia las otras etapas del cambio como tal. Por ejemplo, a la contemplación, donde si ya la persona se encuentra, ahí podemos reforzar su actitud positiva hacia el cambio, explicarle más sobre la posibilidad de suspender el consumo y podemos también ayudarle a la persona a que pase a la etapa de preparación, ¿cómo le podemos ayudar ya si se encuentra en esta etapa de preparación? Pues, por ejemplo, brindando la información sobre dónde se otorga tratamiento o, en caso necesario, ofrecerle canalización a un tratamiento especializado. Esta metodología de consejería, de intervención breve que nosotros podemos aplicar hoy en día, por supuesto que no siempre es el tratamiento per se, porque a veces también vamos a enfrentarnos a casos que no van a resolverse con lo que nosotros podemos ofrecer en ese momento, y es la forma en la que podemos captar esos casos y canalizarlos a los lugares donde se les otorga el tratamiento adecuado como tal. Y bueno, si está en nuestro papel, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, en qué institución entreguen ustedes servicios clínicos y psicosociales, pues también a lo mejor tienen dentro de sus papel, dentro de su desempeño como profesionales o como parte del equipo de salud, pueden garantizar, por ejemplo, el abasto del tratamiento farmacológico y si ustedes son personal médico y que pueden dispensar este tipo de tratamiento, también le pueden explicar a la persona las dudas sobre dicho tratamiento
Hoy en día contamos con la atención telefónica o la atención a distancia, donde también hay chatbots hoy en día, donde también hay plataformas como la que nos encontramos hoy en día con telepsicología, con esto del Zoom, por ejemplo. Esto, bueno, pues ahí claramente también puede ser de mucha utilidad porque no siempre la persona puede asistir en persona, físicamente, de manera presencial al servicio, y entonces ahí nosotros podemos ayudarle a que de forma remota también haya un contacto con los servicios como tal y que se realice alguna de las intervenciones como tal. Si ya a la persona la identificamos que está actuando, ya está tomando acciones, podemos ofrecer directamente tratamiento farmacológico siempre y cuando contemos con dicho tratamiento y que el caso lo amerite. Ya saben que no todos los casos requieren este tipo de tratamiento farmacológico, pero muchas veces la persona se acerca con nosotros buscando este tipo de iniciativas o este tipo de herramientas y no es algo que se nos ocurre que directamente podemos ofrecer. Y pues lamentablemente las estadísticas a nivel mundial nos dicen que muchos de los tratamientos farmacológicos disponibles pues hoy en día siguen estando subutilizados. Y si es necesario, también podemos o debemos canalizar a la persona que consume con servicios capacitados para atender a ese caso, porque, bueno, puede ser que se trate de un caso que sale de nuestra capacidad de atención o por la comorbilidad que presenta o por la problemática o por la gravedad del caso, también a lo mejor amerita que sea atendido en otro lugar. Si la persona ya está tomando, ya tiene algún tiempo tomando algunas de estas acciones, ya ha desarrollado un plan de acción de intervenciones estratégicas que le van a permitir mantenerse sin consumir o mantener su meta de consumo durante algún tiempo, pues hay que averiguar sobre las situaciones que podrían llevar a que la persona recaiga en el consumo. También a evaluar la efectividad de las estrategias que la persona utiliza para evitar estas recaídas. Fundamental que desde siempre pensemos que la recaída puede producirse, no necesariamente se va a producir, pero puede producirse, es muy probable que suceda, y siempre estar preparados para saber qué vamos a hacer en caso de que esto suceda, y más importante aún, qué vamos a hacer para tratar de evitar que esto suceda. Y si ya sucedió la recaída, pues hay que evaluar claramente las estrategias que la persona utilizó para mantenerse, por ejemplo, sin consumir, si esas estrategias fueron efectivas o no, que también siguió las instrucciones o los elementos que debía de cumplir, si los cumplió adecuadamente o no. Por supuesto, hay que ofrecer apoyo, ofrecer orientación, realizar todo esto en un ambiente adecuado de seguridad, de bienestar para la persona. Y algo importante, pues siempre también es apoyar a las personas, por ejemplo, canalizándole a grupos de ayuda mutua, donde nosotros podemos además reforzar lo que nosotros le demos a las personas. No se trata de que se va al grupo de ayuda mutua y nos desentendemos de la persona, sino que es un elemento que agregamos al tratamiento, que adicionamos al tratamiento para que los grupos también le ayuden a la persona a dar, sobre todo a reforzar la contención, a reforzar el intercambio de experiencias. Esto es claramente algo que nosotros podemos tener ahí muy bien identificado. Nitel, buenas noches. Estoy leyendo también algunos de estos comentarios. Muchas gracias. Keira, también gracias por sus palabras. Mauricio Rivera decía que si el árbol es equiparable a otras sustancias. Sí, Mauricio, se puede utilizar como una referencia al árbol que te refieres al árbol previo que presentábamos. Sí, pero no es tan claro, no está tan estudiado así, tan directamente. Está basado en investigaciones que se han hecho con respecto a tabaco, que puede ser una referencia de utilidad que puedes, por supuesto, utilizar tú en tu clínica cotidiana, pero, insisto, hay otras herramientas que nos ayudan a evaluar la etapa de cambio donde se encuentra la persona, como el cuestionario Sócrates. Y hay otros cuestionarios que también nos pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, los cuestionarios de motivación. En el caso de motivación para dejar de fumar, está claramente la escala de Richmond, que nos puede ayudar también a esto. Y esta es la ventaja de estas escalas o estos cuestionarios, es que están validados en idioma español y que se pueden utilizar en muchas de las poblaciones hispanoamericanas como tal. Así que
Sí, sí se pueden utilizar como tal. Itzel, gracias por los espacios. Muchas gracias, Itzel, a ti por comunicarte, por estar el día de hoy con nosotros. Lidetig Vargas, sí, muchas gracias. Salma, bueno, hay muchos saludos que nos están dando de todos lados. Les agradecemos muchísimo. No vamos a leer todos los saludos porque si no nos comemos el tiempo de la presentación. Eh, y bueno, veo otra pregunta que dice, ¿existe una línea con la que se puede trabajar? Se llama las 5 As. Efectivamente, Ángela Duarte, esta línea o este modelo de las 5 As, también voy a hablar un poco el día de hoy sobre dicho modelo, que es el modelo de consejería que tenemos ahí claramente identificado. Para hablar de este modelo de consejerías o los modelos de consejería o de intervención breve, que hay de diferentes tipos, hay muchos que se pueden considerar en este sentido, pues yo les quiero hablar de uno que está mundialmente aceptado, mundialmente estudiado, mundialmente validado y validado sobre todo en población hispanoparlante. Se ha aplicado en múltiples países, se han realizado estudios con esta metodología que es la intervención breve vinculada a la prueba ASIST, que como ustedes ven ahí, consiste de 10 pasos precisos que nosotros podemos ir dando, que nosotros podemos, pues son pasos secuenciales que nosotros podemos desarrollar en nuestra intervención cotidiana con las personas y que nos van a dar como resultado la intervención breve que tenemos ahí directamente, ¿no? María Teresa da Rosa, veo que tienes la mano levantada, María Teresa. Si quieres, vamos a revisar un momentito si tienes oportunidad de abrir tu micrófono. María Teresa, ¿tienes una pregunta, comentario? Ya puedes abrir tu micrófono. Damos un espacio breve. María Teresa, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces vamos a dejar quizás para después esa oportunidad. Y Alberto Manilowski dice que también tiene levantada la mano. Alberto, ¿quieres hacer un comentario, una pregunta? A la 1, Alberto Malinowski, a las 2, puedes abrir tu micrófono. Y a las 3. Bueno, continuamos entonces con la presentación, porque si no, les digo, no nos va a dar suficiente tiempo. Ok. Como primer paso, lo más importante dentro de la intervención, en este caso, esta es la intervención vinculada a la prueba de ASIST. Como primer paso, pues es aplicar un cuestionario que es de tamizaje, de detección, de despistaje, de cribado. Hay varios nombres con los que se conocen estos cuestionarios, de screening, también como tal. Si ustedes conocen algún otro, bueno, pues es aplicar algún tipo de instrumento, de cuestionario que nos permita identificar que la persona tiene alguna situación que puede ser problemática por su consumo de sustancias, ¿no? Que de alguna forma llama la atención o que haya posibilidades de describir quizás algún grado de problema asociado al consumo como tal. Y entonces, ya que aplicamos ese cuestionario, en este caso, vamos a hablar de que se aplicó la prueba ASIST. Hoy no nos vamos a enfocar en cómo se aplica la prueba porque la intención es llevar a cabo la implementación de la intervención, pero bueno, ya saben que de hecho hay un curso completo, gratuito, en la página de la Organización Panamericana de la Salud de cómo aplicar esta prueba ASIST de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para que con 8 preguntitas muy sencillas ustedes pueden identificar el consumo, las características del consumo, lo que nosotros denominamos patrón de consumo de sustancias en las personas. Y bueno, con esto, ahí es ustedes aplicando este instrumento, van a encontrar que hay alguna problemática
con las personas y ya que lo aplicaron, pasamos entonces a este elemento de intervención breve, porque no se trata nada más de aplicar la encuestita y ya como nos encontramos, por ejemplo, en las revistas, ¿no? De 5 preguntas para saber si tú eres de las personas de tal estilo o de otro estilo, ¿no? En las revistas, en las redes sociales, o responde este cuestionario para saber si tu perfil es este o este, o si te gustan estas cosas. Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionarios, sabemos que a la gente le gusta responder ese tipo de preguntas como tal. Por eso acá nosotros tenemos pues todo este elemento asociado a las diferentes preguntas que se pueden aplicar como parte del proceso ASIST o de cualquier otro de los cuestionarios que ustedes, como les decía, seguramente llegan a conocer, ¿no? Acá, para el día de hoy, nos vamos a enfocar directamente en el cuestionario de la puntuación del ASIST. ¿Ok? Bueno, vemos por acá tenemos algún micrófono abierto. Karina, vamos a silenciar ese micrófono, gracias. Ok, bueno, y el primer paso, ya que aplicamos el cuestionario y que vemos que la persona sabe que existe alguna situación, le decimos, le interesa ver su puntuación, le interesa conocer cuáles fueron sus resultados, preguntarle a la persona si hay interés en ver las puntuaciones obtenidas en el cuestionario. Y esto pues es una manera efectiva de comenzar con la sesión de intervención breve. Porque de esta forma el equipo de salud, la persona que está como parte del equipo de salud, puede iniciar una conversación. Habitualmente lo mejor es hacer esto de manera como de conversatorio. Sí, se hacen varias preguntas, pero el objetivo final no es un interrogatorio solamente, sino se busca tener una conversación con la persona. Y si le preguntamos si le interesa ver su puntuación, pues es una forma de formularle la pregunta para generar un poco la curiosidad, ¿no? Y se le dan opciones a la persona para saber lo que va a suceder, opciones sobre lo que va a suceder para ver su puntuación. Y podemos de esta manera proporcionar retroalimentación con información personalizada y relevante, y sobre todo esto nos ayudará en el futuro a discutir los riesgos asociados al consumo, así como la mejor manera para reducir estos riesgos, que muchas veces la gente no está consciente de los riesgos que están asociados al consumo. Y bueno, acá en general a los usuarios les interesa ver y entender las puntuaciones que sacaron, porque una vez que yo ya acepté responder las preguntas del ASIST, pues no es que me quede con que, bueno, sí, ya respondí ya, sino que quiero saber cuál fue el resultado, ¿no? ¿Qué obtuve con esto? Y entonces ustedes se dan cuenta que ya saben que para el ASIST cada sustancia tiene sus puntuaciones específicas. Por ejemplo, ahí en la diapositiva están viendo algunas sustancias enlistadas, como productos de tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, y para cada una de esas hay puntos de cohorte que nos permiten establecer si el riesgo identificado con esta prueba es bajo, moderado o alto como tal. Y bueno, ahí es a donde nosotros le ayudamos a la persona con la prueba de ASIST que está disponible en Internet en español. Tiene una tarjeta de reporte de retroalimentación, y con esta tarjeta de reporte de retroalimentación la utilizamos durante la interacción con la persona para que podamos darle todo este feedback personalizado, esta retroalimentación personalizada, y al final se le va a entregar a la persona para que se la lleve a casa como recordatorio de todo lo que hablamos en la sesión con la persona. Después pasamos al segundo punto, que es proporcionar una retroalimentación personalizada sobre las puntuaciones por medio de la tarjeta de reporte de retroalimentación. Y utilizamos esta tarjeta como algo tangible, como ya les dije, algo que se va a llevar la persona y que va a permitir guiar la conversación.
es recomendable sostener la tarjeta de manera que sea fácil de ver tanto para quien recibe la intervención como para el equipo de salud. Y este paso es uno de los componentes clave de la intervención. El principal objetivo es conversar con quien consume drogas acerca de los aspectos que le parezcan relevantes a nivel personal. Y una forma de hacerlo siempre es que pues utilizamos una tarjeta de riesgos asociados. Y en esta tarjeta de retroalimentación vienen algunos riesgos asociados. Aquí en la pantalla les voy a colocar, por ejemplo, cómo lo haríamos con el caso de la cocaína, donde le decimos a la persona: ¿sabía usted que el consumo regular de cocaína se asocia con? Y vamos a irle leyendo los riesgos que aparecen en esa tarjeta que ya está ahí en el ASIST publicada, y vamos a irselos leyendo en orden de intensidad, desde los riesgos más leves hasta los riesgos más intensos. Por ejemplo, el consumo regular de cocaína puede producir dificultades para dormir, una taquicardia, y a la persona no le vamos a decir taquicardia, sino vamos a usar lenguaje más coloquial, por ejemplo, corazón acelerado, o también no le vamos a decir cefalea, sino que le decimos dolor de cabeza. La cocaína, sobre todo cuando ya se consume más a largo plazo, aunque es un estimulante, pues por todos los cambios neuroadaptativos que se producen en el cuerpo, puede producir aletargamiento, también puede producir hormigueo en el cuerpo, lo que llamamos paresias, piel húmeda o rascarse o arrancarse la piel, por una serie de complicaciones también asociadas tanto a nivel vascular como a nivel psicológico o psíquico en las personas. Entonces, ahí vemos cómo muchas veces la persona no se pregunta cuáles son los riesgos de consumir, simplemente consume porque tiene ganas, porque siente la necesidad o porque ya está experimentando algún malestar y él sabe que consumiendo se le disminuye ese malestar. Y entonces ahí es a donde nosotros, poco a poco, con toda esta información que ya nos da por sí la prueba ASIST, nosotros podemos darle a la persona elementos para que se le vayan abriendo los ojos, por así decirlo de manera coloquial, para irle dando información, para irle dando a conocer qué es lo que le puede pasar por ese consumo de cocaína, que probablemente nadie le ha explicado y nadie le ha dicho, o a veces la información que encuentra en Internet es información demasiado técnica, con muchos términos muy complejos. Si nosotros nos damos el tiempo de explicarle a la persona con este lenguaje sencillo, va a ser más fácil que la persona lo identifique. Un poquito más subimos en la intensidad de los riesgos, por ejemplo, del consumo de cocaína. ¿Sabía usted que el consumo regular de cocaína se asocia con conducta agresiva y violenta? Entonces la persona a lo mejor no se había dado cuenta que su conducta que se ha tornado últimamente más agresiva o violenta tiene que ver con este consumo de cocaína, y pensaba que el consumo de cocaína simplemente le hacía sentir bien y no se daba cuenta que tiene otras consecuencias que se pueden presentar directamente. Y todavía más intensamente, el consumo de cocaína puede llegar a desencadenar psicosis, episodios psicóticos, episodios de un malestar psiquiátrico conocido como psicosis, que se producen después del consumo repetido, particularmente cuando este consumo se da en altas dosis. Y ya todavía mucho más intensamente, pues la persona llega a presentar o puede haber una problemática de muerte repentina por enfermedad cardiovascular aguda. Mucha gente está consciente de la problemática asociada al consumo de cocaína, pero no necesariamente se ha detenido a pensar que esto puede suceder. Entonces, nuestro papel de intervención tiene que ver con ese elemento. ¿Cómo le proporcionamos esta retroalimentación? ¿Cómo se lo decimos cara a cara a las personas utilizando un lenguaje sencillo, utilizando una forma de comunicación directa? Si se dan cuenta, aquí no estamos juzgando, ni estamos diciendo, a mí me parece, yo creo. Aquí ya sabemos que esto son elementos que están estudiados, son datos que salen de los estudios epidemiológicos y científicos a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están publicando en sus manuales, y que nos dan para que nosotros como personal y equipo de salud seamos capaces de comunicar adecuada, efectivamente y en una forma lo más sencilla posible estos elementos a la persona, para que entonces hablemos
tanto de las puntuaciones. ¿Se acuerdan que todo empezó con cómo le empezamos a preguntar a la persona si quiere conocer su puntuación de la tarjeta de la SIST? Hablamos de las puntuaciones y como la puntuación nos dice que su nivel de riesgo es bajo, moderado o alto, ahí dependiendo de ese nivel de riesgo yo voy a tomar qué tan intenso, qué tan alto es ese riesgo y le voy a decir, ¿sabía usted que ese consumo regular de tal sustancia se asocia con tal consecuencia? Entonces, ahí tenemos que tomarnos un poco de tiempo para indicar y conversar con la persona sobre estos riesgos asociados con cada una de las drogas que van ustedes a ver. Hay una tarjeta completa, por supuesto que hoy no nos vamos a dedicar a revisarla una por una, pero ustedes en el manual de la SIST van a encontrar que cada una de las sustancias está descrito cuáles son las consecuencias que le podemos mencionar a cada persona de acuerdo al tipo de sustancia que sea identificada en la prueba SIST. Y entonces ustedes ven cómo ahí está el nivel de severidad en la columna de la parte más izquierda de su pantalla, en una severidad de un color muy tenue, son la primera fila, que está como la primera línea de todas las sustancias, es pues los efectos menos severos. Conforme vamos desde arriba hacia abajo, en las columnas que vemos ahí por cada una de las sustancias, vamos a ver cómo el nivel de severidad se incrementa. Y entonces, si toman cualquiera de estas consecuencias, la idea es presentárselas a las personas en el formato, como ya dijimos aquí, por ejemplo, con el caso de cocaína, y le decimos a la persona, ¿sabía usted que el consumo regular de tal o cual sustancia se asocia con? Y entonces ahí nos vamos a cada una de estas casillas que encontramos ahí, y entonces vemos cómo la persona puede tener preguntas, puede tener comentarios, o incluso puede ser que ya conozca algunos de estos elementos, pero yo les garantizo que la mayoría de las personas con las que ustedes van a establecer de alguna forma comunicación no van a tener toda la información asociada a esta problemática. Y aquí es muy importante el papel de ustedes como directamente profesionales de la salud. Para seguir avanzando, vemos también un poquito más de las preguntas para ver si por acá hay alguna pregunta de lo que ya se comentó. Antes de pasar al paso número 3, Itza nos pregunta desde Panamá, saber si la recomendación de grupos de autoayuda se recomienda sobre recaída o se puede recomendar en etapas anteriores, en cualquiera de las etapas, Itza, pero es indispensable particularmente hacerlo si no se ha hecho antes en la etapa de recaída, porque es donde muchas veces a la persona se le puede reforzar intensamente la contención y a veces nosotros, si no estamos disponibles 24/7, 24 horas de los 7 días de la semana para la persona, sabemos que en estos grupos de autoayuda la estructura, como Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, hace que haya casi siempre alguien a quien la persona puede recurrir si tiene una situación de emergencia, sobre todo cuando, por ejemplo, el equipo de salud no está disponible o está fuera del horario laboral como tal, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de que hay que aplicar tratamiento farmacológico, Judith Ramos, y qué psicofármacos? Bueno, hay muchos indicadores, Judith. El día de hoy no tenemos tiempo de abordar todos estos elementos. ¿Y qué tipo de fármacos? Pues ahí tiene que ser una evaluación individualizada dependiendo del tipo de problemática, que, bueno, la clave aquí, la respuesta va a ser dependiendo de los diagnósticos y dependiendo del tipo de intervención que nosotros podamos llevar a cabo. Pero casi siempre hay muchos fármacos que, ojo, no es que todos van a ser como la bala mágica para hacer que la persona mágicamente suspenda el consumo. No, la farmacoterapia es uno de los componentes del tratamiento. Y esa farmacoterapia nos ayuda a que la sintomatología física sea más fácil de enfrentar. Y entonces las herramientas psicológicas llegan a ser todavía más efectivas cuando la persona tiene menos síntomas físicos, menos malestar, menos molestias. Y eso, por eso es muy importante que nosotros lo utilicemos. Lorena, muchísimas gracias por tus felicitaciones. Juana Galeano igualmente. Marcelino Echeverría.
Muchas veces el medio ambiente es uno de los factores mayores para el uso y consumo. Sí, efectivamente. Hay una serie de elementos que son los determinantes. María Sandra Olmedo, gracias también por tus comentarios. El cuestionario Sveidi dice, el cuestionario puede ser aplicado solo por personal con algún tipo de capacitación o personal docente puede hacerlo. De preferencia, debe de ser personal que está capacitado para entregar algún tipo de servicio clínico o psicosocial. No exclusivamente personal de salud, pero si ustedes ya entran a aplicar un cuestionario como el ASIST, pues se supone que deben hacerlo siempre pidiendo el consentimiento, van a leer ustedes en el manual, pidiendo el consentimiento informado de la persona, respetando una serie de protocolos y lineamientos, y ahí es a donde también tenemos que identificar claramente una serie de otros pasos y, por supuesto, estar preparadas y preparados a responder. Entonces, si no estoy en la capacidad de responder, pues de preferencia buscar a alguien que nos ayude para que tanto pueda responder como que pueda aplicar el cuestionario, ¿no? Bueno, vamos a ir continuando con la presentación porque si no, les insisto, no nos va a dar tiempo. Tenemos todavía más puntos que cubrir de la presentación. Para el paso número 3, hay que brindar consejos sobre cómo reducir los riesgos asociados al consumo de drogas. Ya vimos cómo, dependiendo de la sustancia identificada en el cuestionario y dependiendo de si ese riesgo de consumir la sustancia es bajo, moderado o alto, yo puedo claramente ubicar en un cuadrante específico el nivel de riesgo de la persona y decirle, ¿sabía usted que ese consumo suyo que me acaba de decir de X sustancia o de esta y esta otra sustancia se traduce en esto en su vida o son riesgos de que usted pueda desarrollar esto en su vida? Ojo, no significa, cuidado, no significa que todas las personas van a necesariamente desarrollar esas complicaciones. Son riesgos de desarrollar esas complicaciones, pero ante el riesgo, cualquiera de nosotros lo que quiere es evitar riesgos. Por eso se supone que cruzamos por las esquinas y los semáforos. Por eso se supone que nos ponemos los cinturones de seguridad. Por eso se supone que consumimos comida que no está fuera de la fecha de expiración, porque lo que queremos es evitar riesgos en nuestra vida, ¿no? Pasa lo mismo con el consumo de sustancias. El consumo de sustancias no es solamente para producir sensaciones placenteras como los efectos agudos de las primeras etapas que yo les mostraba en las primeras diapositivas de la investigación de la doctora Volkov, sino que acá los riesgos también se presentan muchas veces como cosas que la persona no sabe a las que se está exponiendo por consumir tal o cual sustancia. Y entonces, por ejemplo, a la persona le podríamos decir, ahora que usted ya sabe que su consumo de alcohol, del cual usted me habló, es de un riesgo moderado, y que ese riesgo moderado significa que le puede producir depresión, una patología, una problemática, que es el riesgo de depresión. La mejor manera que usted tiene de reducir su riesgo de depresión, que por cierto es un riesgo del cual probablemente usted todavía no estaba consciente, pero ahora que ya vino acá con nosotros al servicio, le vamos a dar esta información porque es nuestra obligación como equipo de salud informarle de algo que usted no sabe que a lo mejor a lo cual se está exponiendo. Y entonces la mejor manera de reducir ese riesgo es que usted reduzca cuando menos o idealmente elimine el consumo de esta sustancia. Esa es la forma en la que nosotros, por ejemplo, le podemos brindar un consejo a la persona. Ojo, nótense, cuidado, pongan atención en cómo nótese que es la forma en la que estamos hablando sin juzgar a la persona. No le decimos ni utilizamos ningún tipo de calificativo. No le decimos yo creo, a mí me parece, o usted debería, ¿no? Sino que si usted quiere reducir ese riesgo que estamos identificando ahora, del que yo le estoy hablando, que la evidencia científica nos dice que existe por su consumo de tal o cual sustancia que usted me dijo que sí lleva a cabo, si usted quiere reducir ese riesgo, la mejor forma de hacerlo es reducir el consumo o idealmente eliminar el consumo. Y puede ser de otro tipo, por ejemplo, riesgo de cáncer con el consumo de tabaco,
o de riesgo, ya decíamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares severas por el consumo de cocaína, o riesgo de psicosis con algún tipo de sustancia alucinógena, por ejemplo. Todos son riesgos, ¿eh? No es de certezas, no es de que necesariamente se va a producir esa patología, pero a nadie, como les digo, insisto, a nadie le gusta vivir con el riesgo de que algo puede suceder, ¿no? Y más allá de, o después de hacer estas intervenciones, de verbalizar de esta manera con la persona, le podemos decir, oiga, y existen personas que han logrado cambiar su consumo, por ejemplo, consumo de marihuana, o han logrado cambiar su consumo de alcohol, o de tabaco, o de cualquiera de las sustancias que identifiquemos. Y le decimos, o le preguntamos, ¿a usted le gustaría saber cómo estas personas han logrado cambiar su consumo? Y entonces ahí ya empezamos a pasar a los siguientes pasos. La clave del consejo efectivo es aquí en lo que estamos viendo en estos ejemplos de cómo hablamos con la persona. Está en lograr que sea este consejo lo más individualizado posible y que involucre emociones. Por eso es que nosotros tomamos la información que nos brindó la persona y que además ya empezamos a hablar con esa persona sobre si estaba consciente o no, sabía o no de que existía esta problemática como tal. Y bueno, pues reducir los riesgos es algo que también siempre la persona seguramente va a estar en búsqueda de esta información. Bueno, el siguiente paso es el paso número 4, que es permitirle a la persona que se haga cargo o se haga responsable de sus decisiones. Y entonces, ya con toda esta información que estuvimos hablando con la persona, le decimos, esta información que yo le estoy entregando es útil, pero es útil para cada persona en cómo usted lo va a utilizar. En este caso, depende solamente de usted. Al yo compartirle cuáles son los daños asociados a sus hábitos actuales de consumo, solamente es usted quien puede considerar cuáles son las acciones necesarias que le pueden ayudar a mejorar su condición actual. Y ustedes ahí se dan cuenta cómo, insisto, no estamos juzgando a la persona, ni estamos dando ningún tipo de orden o indicación ahí muy directiva, muy invasiva, sino que estamos dándole a la persona la responsabilidad de la toma de sus decisiones, que se haga cargo de las decisiones, que en este caso es la decisión de mantener o de consumir. Si la persona si está consumiendo como una decisión, pues entonces esa persona se hace cargo de la decisión, pero ahora ya de manera informada, porque antes no conocía los riesgos asociados a ese consumo. Hoy en día que ya nosotros le hablamos de qué dice la evidencia científica que le puede pasar a alguien que consume tal o cual o de estas sustancias, ahí es a donde la persona ya tiene pues toda esta información y ya esta información le ayuda a ser responsable de sus decisiones de manera informada como tal. Y pasamos al siguiente elemento de la consejería o de la intervención, que en este caso es preguntarle a la persona si se siente preocupada o preocupado por la puntuación obtenida. Y entonces le decimos, ¿cuánto le preocupa a usted la puntuación que obtuvo en este cuestionario para las sustancias que identifiquemos? Muchas, una, ¿no? Ahí es a donde le preguntamos, ¿le preocupa? ¿Cuánto le preocupa? ¿Mucho, poco, nada? ¿Y por qué? Esto es muy importante como una pregunta abierta para que la persona hable, elabore, dialogue, nos presente información. Si nosotros utilizamos preguntas cerradas, la persona simplemente va a decir sí o no, mucho o poco, pero además siempre utilizamos el por qué para tratar de obtener un poco más de información que nos sea útil para plantear una intervención motivacional como tal. Y pasamos al siguiente punto, que es analizar con la persona que consume estas sustancias lo que esa persona, él o ella, identifica como las supuestas ventajas del consumo de drogas. Que le diríamos, oiga, ¿y cuáles son las ventajas asociadas a su consumo de todas las sustancias que hayamos identificado? Hablar acerca de las cosas que la persona identifica como ventajas, así como también de las desventajas, es muy importante, porque nosotros lo que queremos es generar
el contraste y, bueno, o la discrepancia o conflicto cognitivo que se va a dar en la persona una vez que se dé cuenta que esa persona percibe que su consumo le es útil o ventajoso o benéfico o beneficioso para algo, cree que le trae algo positivo, pero después vamos a notar esas ventajas y las vamos a contrastar en el paso siguiente con las desventajas. Y aquí es donde casi siempre las personas necesitan mucha ayuda de parte nuestra, porque en ese caso, ustedes saben que las personas tienen un elemento que pues no necesariamente se han puesto a ver qué es lo que les produce este consumo, esta problemática en su vida general. Y ahí es a donde nosotros tenemos que ayudarles a identificar en las diferentes áreas de su vida, en las áreas de salud, social, legal, económico, en el ámbito ocupacional o hasta en el área emocional, cuáles son las consecuencias, las desventajas del consumo de las diferentes sustancias que identificamos. Y ahí es a donde las vamos a contrastar en una lista que anotemos en una columna lo que la persona dijo que eran sus ventajas y ahora anotemos las desventajas. Casi siempre las personas les van a decir, no, pues desventajas ninguna, o alguna poquita, alguna pequeñita. Ahí es a donde nosotros le decimos, oiga, ¿y en su salud? ¿Qué le produce el consumo a nivel físico, a nivel mental o a nivel social? ¿Qué le produce el consumo con su pareja, con su familia? Disgustos, peleas, riñas, discusiones. A nivel legal, ha tenido accidentes, ha habido problemas con la ley, la han detenido por conducir bajo los efectos de las sustancias. Económicamente, usted tiene menos dinero disponible, hay problemas en el presupuesto familiar, no le alcanza para lo que usted sabe que necesita porque ese dinero lo está utilizando para consumir en lugar de hacer los gastos que usted quisiera hacer directamente. Toda esa información es muy importante que la consideremos claramente y que se la demos a la persona para que la persona identifique estas desventajas y las contraste necesariamente con lo que ella o él dice que son ventajas de consumir. Emocionalmente también es muy importante hacerle notar a la persona si existen algunas problemáticas, por ejemplo, con relación a la autoestima, la culpa, la integridad de la persona, cómo se siente por el hecho de consumir directamente, ¿no? Y vamos yendo hacia el cierre con el paso número 8, donde a la persona le ayudamos de manera sencilla y efectiva a darle reconocimiento a las experiencias del uso de drogas y vamos preparando el camino para continuar avanzando. ¿Cómo? Resumimos y reflexionamos sobre todo esto que analizamos y se comentó acerca de las ventajas y principalmente de las desventajas de consumir drogas. Si las personas se sienten escuchadas, porque nosotros para llegar a este punto tuvimos que escuchar, tuvimos que anotar, tuvimos que reflexionar, tuvimos que pensar lo que nos dijo la persona. Entonces la persona ya se siente escuchada y es más probable que reciba, considere o acepte la información y los consejos que nosotros le estamos dando como personal de salud o como equipo de salud. Resumir y reflexionar también le permitirá a las personas que estamos entregando estas intervenciones resaltar activamente los conflictos cognitivos que la persona que consume presenta y vamos a hacer mucho hincapié en las desventajas del consumo. Entonces, por ejemplo, una manera de resumir y reflexionar sería decirle a la persona, oiga, de acuerdo a lo que usted me dijo, entiendo que aquí voy a usar el ejemplo del alcohol, pero podemos hacerlo con cualquier otra sustancia. Entiendo que beber alcohol lo relaja y bueno, el primer par de bebidas, el primer par de tragos hace que usted se sienta bien. Siente que pues puede conversar más fácilmente, se siente que puede ser más seguro al conversar. Pero también, sin embargo, pues usted identifica que para dejar de beber, pues es difícil, se le hace difícil y una vez que, por lo que usted me dijo, esto es algo que usted me dijo que se le hace difícil y que eso le disgusta, porque puede ser una desventaja de las que ya me habló la persona que el consumo de alcohol le produce este disgusto y que es particularmente porque no lo puede controlar, por ejemplo, ¿no? Además, normalmente cuando usted toma, pues discute
y dice o hace cosas que se arrepiente al día siguiente, porque también pueden ser de las consecuencias que la persona al principio no tenía identificadas, que se le producen por el consumo, pero que yo le ayudo con el cuadrito que les presenté en la diapositiva anterior a identificar. Y bueno, pues, por ejemplo, cuando terminó en el hospital la semana pasada porque se lesionó en una pelea. Esto puede ser así porque la persona, pues, nos dijo que se presentaban estas situaciones. Este tipo de verbalización es una forma en la que nosotros estamos presentando un ejemplo de cómo sería el paso de resumir y reflexionar, enfatizando, si ustedes se dan cuenta, en las desventajas del consumo. Sí menciono lo que la persona dijo que son las ventajas o beneficios. Si se dan cuenta, ahí dice la persona, usted me dijo que beber le hace sentirse bien, conversar más fácilmente y sentirse más seguro al conversar. Pero enfatizo, enfoco, resalto todos los otros puntos negativos que no los inventé yo, sino que la propia persona me los dijo cuando yo le pregunté en los pasos previos. Los anotamos como desventajas del consumo y los resalto de manera muy importante en este paso para resumir y reflexionar. Y esa forma de resumir y reflexionar ayuda a que nosotros le entreguemos esta información y que la persona la reciba de una manera más de como escucha reflexiva directamente como tal. Judith Ramos nos hace una pregunta, dice, ¿cómo manejaría el modelo de tratamiento en adolescentes privadas de libertad? Gracias, Judith. Mira, sí hay algunos ejemplos. Acá lo que pasa es que depende mucho de qué tipo de problemática sea de la que estamos hablando. Tendríamos que intentar delimitar con más detalle, pero claro, el estudio o los estudios a nivel mundial señalan que la efectividad más alta identificada para este tipo de modelos es en población adulta. Sin embargo, también se recomienda su utilización en población adolescente. Muchas veces la población adolescente no va a tener tan claramente identificado todos estos procesos y va a necesitar un poco más de atención o más de ayuda. Ahí habría que incluso utilizar algún otro tipo de cuestionarios porque son más específicos para adolescentes, pero sí hay elementos que se pueden considerar. Te invito a revisar la página de ISUP o de ISOP, donde ahí tenemos alguna información en la red de adolescentes. Y Alejandro preguntaba por lo mismo, si son adultos o adolescentes. Principalmente esto se ha utilizado y se ha estudiado mucho más en población adulta y pues sí, también hay algunos estudios en adolescentes, aunque no es tan extensivo su uso como tal. Y gracias a las otras personas con las que estamos también recibiendo sus datos y sus preguntas, ¿no? David Grisales desde Colombia me pregunta, ¿conoces alguna aplicación o herramienta tecnológica que tenga el Assist para apoyarnos en el ejercicio? Sí, pueden buscar, hay varias, hay algunas herramientas que en Assist lo pueden ingresar en plataformas. Yo les recomiendo utilizarlo preferentemente en lápiz y papel, además de que lo hagan en la plataforma o si lo hacen en una plataforma, siempre imprimirlo, porque acuérdense que el objetivo es que la persona se lo lleve a su casa como algo tangible. Si nosotros le entregamos solamente las palabras, la persona seguramente, probablemente, se le van a olvidar las cosas que conversamos. Pero por eso nosotros cuando recetamos algún medicamento, entregamos eso, recetas, entregamos algún papel, algún recibo, algo que le dice a la persona, esto es lo que te tienes que tomar en este horario, en estas cantidades y con esta frecuencia, porque si no, pues es difícil recordar todo lo que se habló, todo lo que se hizo. Entonces, muy importante siempre tener algo que le vamos a entregar a la persona, independientemente de si lo llenemos en lápiz y papel, en computadora, en la plataforma que ustedes gusten y quieran, pero sí es muy importante entregarle eso. Y además, vamos a ver en los últimos dos pasos que también hay otros elementos que podemos, con los que podemos complementar. Ya que identificamos todo esto, ya que resumimos, ya que resaltamos las desventajas, la persona está mucho más abierta, está más fácilmente receptiva a recibir la información que nosotros le entreguemos y le preguntamos, por ejemplo, ¿le preocupan las desventajas que conlleva el consumo de drogas? ¿Por qué?
y escuchamos a la persona. Tenemos que escuchar para ver qué nos dice, porque nos va a decir, ¿le preocupan sí o no? O mire, yo no sabía, y le podemos claramente hacer esas preguntas también. ¿Usted sabía de estas desventajas? ¿Qué piensa sobre estas desventajas? ¿Cómo cree que pudieran afectarle en el futuro estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Y pues todo esto va a ser muy útil para que nosotros empecemos a plantear un posible esquema de tratamiento en el caso necesario. Recordar algo muy importante, este tipo de intervención se utiliza sobre todo para dar contexto a un proceso de tratamiento, para como inicio, como aperitivo, como paso inicial, como vía de captación para un proceso de tratamiento. Como ustedes se dan cuenta, esto sucede en un solo momento, en una sola sesión, en una sola intervención, de ahí su nombre de intervención breve. De hecho, los manuales dicen que ya que ustedes dominen la técnica, les va a tomar entre 15 y 30 minutos en esta entrevista con la persona, en hacer todos estos pasos, y si además se apoyan con la tarjeta y los materiales, todavía va a ser más fácil, y ya después de que lo hagan con 500 pacientes, van a ver que va a ser mucho más fácil, más efectivo, y entonces eso hace que es una sola ocasión en la que estamos en contacto. ¿Va a ser suficiente con eso para que la persona suspenda el consumo? No. ¿Va a ser mágica esa intervención? No necesariamente. Muy probablemente en la mayoría de los casos van a necesitar muchas más intervenciones, pero sabemos que de los casos que tienen algún trastorno por consumo de sustancias moderado y no han desarrollado un grado de dependencia, puede ser que haya un alto porcentaje de efectividad. Distintos tipos de estudios con distintos tipos de sustancias nos hablan de diferentes porcentajes. Por ejemplo, para tabaco, se sabe que el 70% de las personas que reciben una intervención efectiva de estas se mantienen hasta un año sin fumar después de una sola intervención con estas. Para consumo riesgoso de alcohol, dependiendo de población adulta, por ejemplo, 50% puede haber de personas que disminuyen su consumo de nivel riesgoso, y hasta 20-30% llegan a suspender completamente el consumo también, a veces durante periodos de más de un año. Todo esto son múltiples estudios que, insisto, ninguna de las soluciones con las que contamos hoy en día y muy probablemente en el futuro próximo en términos del mundo del consumo de sustancias, ninguna de las soluciones es mágica ni funciona por sí solas, pero esta es una forma en la cual nosotros se propone desde la Organización Mundial de la Salud, en un ámbito mundial, internacional, con validación de investigación científica y respaldo internacional, de que se prepare la intervención, se haga la intervención de esta forma con las personas para proponerles el ingreso a tratamiento en caso necesario, o para proponerles el diseño de un plan de estrategias, como ya hablábamos de estos pasos en las etapas del proceso del cambio, ¿no? Y antes de pasar al punto final de esta parte, veo estas últimas, bueno, no últimas, estos más recientes. Caitlin Alvis, gracias. Y Ninette Devon, desde Guatemala también, gracias. Gracias por conectarte. Bueno, el último paso en este elemento es de la intervención breve vinculada a la CIST, es que le entregamos a la persona estos materiales para llevar a la casa, que refuercen la intervención breve que nosotros hicimos. La persona que recibió esta intervención debe recibir una copia de su tarjeta del reporte de retroalimentación y material informativo escrito. Aquí es a donde tenemos que entregarle toda la batería de folletos, materiales, manuales, carteles, lo que ustedes quieran entregarle a la persona de información que sea útil. Incluso conectarle a las redes sociales para que vea las campañas y los materiales. Ojo, siempre cuando estén bien validados, siempre cuando sean materiales científicamente probados, piloteados. No es nada más una campaña que diga di no a las drogas y ya, sino que debe de ser algo científicamente bien diseñado, que tenga una intención, que tenga una forma de demostrar que tiene una efectividad como tal. Y bueno,
Por supuesto que todos estos materiales que la persona se lleva a casa también puede ser la forma, la vía, el conducto por el cual llegamos a otras personas, porque seguramente alrededor de esa persona que consume y que tiene algún problema, a lo mejor asociado al consumo, también hay más personas que consumen en su entorno, como ya nos decían en las preguntas, en las participaciones, y por ahí pudiéramos también tratar de motivar, de llegar a estas otras personas. Cuando ustedes busquen estos materiales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud en línea, van a encontrar que además de los manuales está este otro manual que se llama Estrategias de Autoayuda para Reducir o Eliminar el Consumo de Sustancias, una guía que está en español y que es una serie de pasos que la persona puede autoaplicar, porque a veces, pues, primero la persona quiere aplicar algo consigo misma, consigo mismo, o que también es algo que incluso le podemos entregar nosotros como parte de este paquete de documentos que se lleva la persona a casa. Y bueno, ustedes saben que la prueba ASSIST pregunta, por ejemplo, por el consumo de drogas inyectadas, y ahí hay una tarjeta adicional que se entrega de tarjeta de riesgos asociados con inyectarse. Si la persona nos dijo que sí consume drogas inyectadas, es muy importante que se la entreguemos. Y bueno, tomar en cuenta que las personas que consumen drogas inyectadas requieren, por supuesto, intervenciones más amplias que casi siempre van a ir de la mano de otras áreas de salud con las cuales nosotros estamos en comunicación directamente. Yo les voy a dar nada más un comentario adicional sobre lo que decíamos hace un momento de la parte asociada a las 5 A's, nada más para que la revisemos muy brevemente. Que nos preguntaron sobre esa temática, es otra forma de consejería. Esa de las 5A sobre todo se utiliza mucho en el ámbito asociado al consumo de tabaco, del elemento de consejería. Sí, son los 5 pasos que ya nos adelantaban las personas de averigüe. Ok, un segundito, acá estoy abriendo la presentación para que ustedes lo vean, lo tengan ahí a la mano también, quede en la presentación que vamos a comentar en un momentito. Y acá la tenemos. Una de las cosas por las cuales muchas veces la gente no hace este tipo de intervenciones es que dicen que no tienen tiempo o que no tienen una buena capacitación. Una gran ventaja que, por ejemplo, gracias a la Sociedad Paraguaya de Psicología y otras instituciones, hay estas oportunidades de capacitación. La gente también dice que hay falta de confianza en la consejería, pero ya les dije que las instituciones mundiales han hecho investigaciones acerca de la efectividad para presentar este tipo de intervenciones y que pueden ayudarnos con lo que estamos mencionando el día de hoy. Y en este caso, como les mencionaba, por ejemplo, para el elemento de tabaco, mucha gente pues también dice, yo no lo aplico porque yo fumo, ¿no? Bueno, pasaría algo parecido si el personal que está aplicando esto consume otra sustancia y te dice, yo no lo aplico porque yo consumo. Bueno, es algo que también tenemos que abordar directamente con las personas que están en ese elemento, en el tema de consumo, y muy probablemente necesiten también algo de ayuda. Y los pasos son estos, efectivamente: averigüe, aconseje, acuerde, apoye y anticipe, donde vamos pasando por una serie de elementos que vuelven a lo que ya vimos nosotros, y es básicamente valorar la dependencia con cuestionarios específicos, ayudarle a la persona a ver qué tan motivada está la persona para suspender el consumo. Valoramos tanto la dependencia con los cuestionarios y la motivación. Damos un consejo muy específico que debe de ser con estas características, igual que el que se mencionó con el tema de ASSIST, que debe ser afirmativo, claro, específico y adecuado. Y este consejo se lleva a cabo de manera muy específica de acuerdo a la etapa en la que la persona se encuentra directamente. Y algo muy importante que también le podemos nosotros compartir, por ejemplo, para el consumo de tabaco, y hay otros cuadros parecidos a este de otras sustancias que le decimos a las personas, sobre todo con el que les ayudamos ¿se acuerdan que hablábamos de las
ventajas y las desventajas, acá también hay otro elemento que se puede manejar, que son los beneficios por dejar de consumir. En este caso, dejar de fumar, pero puede ser dejar de consumir cualquiera de las sustancias de las que hablemos. Hay varios cuadros como estos que ustedes pueden encontrar en Internet, en las redes de nuestra página de la Sociedad Internacional de Profesionales de Prevención y Tratamiento, ISUP o ISUP. Van a encontrar información sobre dejar de consumir y van a ver cómo la persona desde los primeros minutos hasta mucho tiempo después en su vida experimenta beneficios por suspender el consumo directamente, ¿no? Y bueno, vamos entonces ahora de regreso ya a la parte final. Para concluir, les agradezco por su atención el día de hoy y vamos a concluir esta sesión antes con lo que nos pidieron para compartirles a ustedes un código QR para que realicen, por favor, un cuestionario, respondan un cuestionario que la Sociedad Paraguaya de Psicología les pide que respondan como parte de esta actividad. Ahí está el código en sus pantallas para que lo puedan escanear con su teléfono. Quienes no tengan oportunidad de escanearlo con su teléfono porque no sirve, porque no funciona, porque no abre, porque su cámara no se los permite, por la razón que sea, desde nuestras amigas de la Sociedad Paraguaya se les pueden hacer llegar a sus correos electrónicos, porque sé que es parte de las características que les piden para también ver pues la comunicación con la que ustedes están llevando a cabo estas actividades. Y si no, yo voy a dejar también el enlace en un momentito aquí en el chat para comentarlo. Se los voy a poner en el chat global el enlace para que solamente le den clic desde sus dispositivos. También hay personas que nos están viendo desde sus teléfonos, que con el mismo teléfono escaneen el código, no van a poderlo hacer. Entonces solamente vayan a la parte que dice chat, ahí van a encontrar el enlace, el link, y le dan clic y les va a llevar a la página donde está este cuestionario del webinar del día de hoy. Y también finalizamos con leer algunas de las más recientes preguntas o intervenciones que están colocando aquí, donde pone Blanca Benítez, excelente, muchas gracias. Ok. Juana Galeano también me dice muy buena información, gracias. Por acá nuestra querida amiga Graciela nos está nos está diciendo que el curso de la CIST aparentemente no está funcionando adecuadamente. Vamos a revisar esa parte de la Organización Panamericana de la Salud. Si no está ahí en el aula virtual de OPS, el curso de la CIST también está disponible en otras plataformas. Así que ustedes lo pueden buscar ahí directamente. Y si no, pues nos comprometemos también a que con apoyo de nuestras amigas acá en la Sociedad Paraguaya, pues podamos organizar alguna capacitación que a lo mejor tendría que ser en unas 2 o 3 sesiones, porque eso hay que hacerlo de manera muy específica para hacer algo de la CIST, que también puede ser para las personas que les interese el tema, para tomar este paso previo directamente. Y gracias, Graciela, como tal. Yaneiri Rodríguez nos dice que también muchas gracias. Ángela Duarte, gracias también por conectarte. Sandra Gaviño, Yolanda Barrios. ¿Puede por favor repetir las páginas para adquirir los cuadros de las otras sustancias? Sí, en un momentito les comparto directamente el enlace que ustedes van a encontrar acá en el chat. Van a encontrarlo en la página de ISUP. Ahí lo pueden ver, www.isup.net. Hay que buscar, hay que meterse a hacer un clavado, un zambullido
no es que esté inmediatamente ahí disponible, que sea lo único que está en la pantalla, porque por supuesto hay muchísima información. Sandra Caballero, muchas gracias por tus palabras. Alejandro Centurión me dice que es muy útil, que su trabajo se basa en la reinserción social de adolescentes con consumo. Toda esta información es muy útil. Claro que sí, gracias Alejandro por conectarte, qué bueno que es de utilidad. Keira Fu, muchas gracias, saludos desde Panamá. Viviana Viglianco, también gracias. Edgar Kirchman, gran presentación, muchas gracias Edgar. Ariel Rodríguez, qué gusto Ariel que hayas estado el día de hoy. Leonel Rockford, muy buena información, saludos desde Panamá. Y déjenme ver si hay alguna pregunta más allá de todo, porque les agradezco muchísimo a todas, a todos por sus felicitaciones. Mauricio Rivera, ¿podríamos tener acceso luego a la grabación? Claro que sí, con todo gusto va a estar disponible esa grabación, tanto en la página de la Sociedad Paraguaya de Psicología, y si no, también la podemos hacer disponible ahí en mi perfil de YouTube para que también la vean ustedes. De hecho, se está transmitiendo en este momento de manera como una difusión directa en mi perfil de YouTube. Y bueno, quiero darle el uso de la palabra a Karina o a alguien más de la sociedad para que también vayan haciendo este cierre, porque pues hemos estado ya viendo las preguntas y respuestas eh, a lo largo de la conferencia para que también no solamente fuera yo hablando de lo que quería comentarles, sino un poco responder las preguntas y respuestas, pero pues si ustedes quieren hacer alguna intervención, Karina, por favor, adelante. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor José Velázquez. Más que excelente realmente la disertación. En este día nos nutrimos de muchísima información muy útil para todos nosotros. Como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, nuestros más sinceros agradecimientos. También muchísimas gracias a todas las personas que pudieron conectarse, tanto de Paraguay como de los distintos países que están acompañándonos. También volver a felicitar a cada psicólogo y psicóloga del Paraguay. Hoy, que es 22 de mayo, aquí en Paraguay se está conmemorando el Día de la Psicología. Y esto es porque se reunieron varios psicólogos para la creación de una sociedad gremial y científica. Y gracias a ello nació la Sociedad Paraguaya de Psicología. Hoy, con más de medio siglo ya trabajando, estamos nosotros festejando nuestro día de la mejor manera, capacitándonos, poder realmente nutrirnos de todo lo que el doctor nos vino a dar para poder ampliar nuestros conocimientos. Más que nuevamente agradecerle, doctor, agradecerle a todos, que sigan festejando acá en Paraguay todos los psicólogos que estamos y que oportunamente vamos a estar encontrándonos para más capacitaciones. También queremos decirle a los psicólogos y psicólogas de Paraguay que aún no forman parte de este gremio, le invitamos a que se asocien, a que sean parte y así poder ir creciendo más todavía a esta sociedad paraguaya de psicología que amamos tanto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes y buenas noches. Muchísimas gracias a la presidenta de la sociedad y pues también gracias a todas las personas que hicieron esto posible. Gracias por la coordinación, por la difusión. Gracias a todas las personas que desde diferentes países se conectaron con nosotros. Y bueno, pues quienes tengan que retirarse, recuerden, muy importante, por favor, responder el cuestionario que tienen tanto el enlace como el código QR, todos sus trámites asociados a la sociedad. Ya escucharon la invitación a que se sumen a la sociedad paraguaya y pues nuevamente agradecido desde la CICAD y con el gusto y el ánimo de
de continuar colaborando en lo futuro, en lo sucesivo. Yo permanezco aquí todavía unos momentos respondiendo los diferentes comentarios que vemos por aquí. Y bueno, nada más voy a concluir